Raúl Bueno nació en Arequipa, Perú, en 1944. Licenciado en Literatura por la Universidad de San Marcos, Lima, y doctor en Letras por la de San Agustín, Arequipa. Hizo un postdoctorado en Semiótica Literaria en l'École des Hautes-Études en Sciences Sociales. Tiene una maestría honoraria en Artes y Letras por Dartmouth College. Desde 1987 es profesor de Literatura Hispanoamericana y Estudios Latinoamericanos en Dartmouth, New Hampshire. En 1966 fue nombrado profesor emérito de San Marcos. Ha sido profesor regular de Santa María y San Agustín de Arequipa, que le otorgó un profesorado emérito en 2001. Y ha sido profesor visitante en la Universidad Central de Venezuela, la Católica Andrés Bello, la Pontificia Católica del Perú, Dartmouth y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Desde 1998 dirige la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. En sus distintas colaboraciones en las revistas, en ensayos y reseñas, Raúl Bueno establece que la relación que existe o debe existir entre literatura y crítica literaria debe ser interactiva y de mutua constitución. La causa de que no se dé esta interrelación entre crítica y literatura es la inadecuación a la teoría literaria latinoamericana de las categorías y modelos europeos de los estudios literarios. En general, los críticos latinoamericanos, por fuerzas geopolíticas o por simple inconsciencia, prefieren importar paradigmas teóricos críticos del viejo continente o de Estados Unidos. En consecuencia, la imagen que se ha ofrecido de nuestra literatura resulta deudora y corresponde más bien a perspectivas europeas o estadounidenses. La reflexión sobre la especificidad de la vida social y cultural latinoamericana y de las obras correspondientes a ese contexto no pasaba de ser ocurrencia aislada, ya que América se seguía pensando desde Europa, debido a la dependencia, a la colonialidad y al desconocimiento. Era inimaginable sostener que la teoría literaria latinoamericana podría hacer algún aporte a la teoría literaria general. Bueno afirma que el trabajo crítico es un instrumento que, además de aportar un análisis formal desprendido del texto literario, contribuye al conocimiento de la realidad. Es decir, el proyecto que Bueno propone es que a través de la relación de complementariedad entre crítica y literatura, se logre no solo dar cuenta de la forma del texto, sino de lo que subyace a él, la cultura en que nace. La tendencia actual de la crítica latinoamericana entiende su tarea como una actividad contextualizada y por ello comprometida. Todo lo contrario a los planteamientos que la crítica eurocéntrica sostiene. Raúl Bueno, junto con otro grupo de teóricos de la crítica latinoamericana, desde Walter Mignolo hasta Carlos Rincón y Nelson Osorio, afirman que la literatura debe criticarse desde presupuestos contextualizados. Estos críticos comparten una misma base teórica, que se ve reflejada en el compromiso histórico de contribuir al desarrollo de América Latina. Entre los mecanismos posibles está la promoción de los proyectos sociales de liberación y justicia social, que emanan directa o indirectamente de los hechos literarios que estudian. En el artículo Planteamientos de y sobre la actual crítica literaria latinoamericana, Bueno dice en 1981 que la crítica latinoamericana pasaba por un acentuado proceso de renovación. Los críticos de este periodo intensifican su producción al mismo tiempo que los escritores del llamado boom. Estos críticos, entre ellos Carlos Rincón, Nelson Osorio, Cornejo Polar, etc., se preocupan por la teleología de la disciplina y su estrategia en función del conocimiento y desarrollo de la realidad latinoamericana. Este aparente simple cambio de actitud a favor de una crítica con función histórica y social es en el fondo, según Bueno, una variación epistemológica sustancial, que arrastra una serie de cambios consecuentes en los ámbitos teóricos, metodológicos y prácticos de la crítica literaria. La crítica literaria debe ser una actividad contextualizada, es decir, ejercida en un espacio concreto. Constituye una labor comprometida, pues pretende contribuir de algún modo a ese espacio concreto,
ofreciendo conocimientos que buscan integrarse en proyectos para su desarrollo. Esta crítica entiende que Latinoamérica es un campo de lo real, un espacio geográfico con sus pueblos, sus lenguas de origen latino, indígena y africano, su modesto y desigual desarrollo económico, etc. Pero entiende también que Latinoamérica es una concepción y como tal un conjunto de proyectos que se pretende integrar. América Latina no es, según Bueno, una realidad uniforme. Las diferencias no pueden negar la existencia de elementos articuladores de la realidad latinoamericana. La crítica latinoamericana concibe o supone, en suma, una caracterización ideológica de Latinoamérica. El concepto de literatura viene siendo superado por el de producción literaria. Desde esta perspectiva, las obras literarias son productos materiales y sociales. No hay, pues, una literatura, sino varias. Raúl Bueno explica en su artículo sobre la nueva novela y la nueva crítica latinoamericana que no podemos concebir como idónea una crítica literaria latinoamericana empeñada en el estudio aislacionista de nuestra literatura, desconectando de las otras manifestaciones sociales. Contribuir al conocimiento de la realidad latinoamericana para favorecer su crecimiento no es, pues, una función adicional de la crítica que consideramos consecuente, sino el resultado de un ejercicio pleno, puesto que analizar y explicar el sistema de relaciones existentes entre la obra y el contexto histórico-social es parte fundamental de su objeto de estudio. La crítica literaria forma parte de la literatura. Si ya desde hace mucho tiempo se está escribiendo literatura latinoamericana, ¿por qué no pensar en una crítica en y para Latinoamérica? Las bases epistemológicas están puestas sobre la mesa de la discusión. Tocará a las generaciones futuras de críticos retomar estos postulados y replantearlos desde enfoques concretos, que abarque a América Latina desde sus múltiples variantes. Algunos de los títulos publicados por Bueno son Metodología del análisis semiótico, en colaboración con D. Bueno, Universidad de Lima, 1980. Poesía hispanoamericana de vanguardia, procedimientos de interpretación textual, Lima, Latinoamericana Editores, 1985. Escribir en Hispanoamérica, ensayos sobre teoría y crítica literarias, Lima, Pittsburgh, Latinoamericana Editores, 1991. Antonio Cornejo Polar y los avatares de la cultura en América Latina, Lima, San Marcos University Press, Fondo Editorial de San Marcos, 2004. El patio trasero de la modernidad, ensayos desde la contramodernidad latinoamericana, Puebla Universidad de las Américas. Tiene un amplio número de artículos publicados en la revista de Crítica Literaria Latinoamericana, así como en otras revistas, y participación en libros sobre cultura, arte y humanidades. Ha escrito varios libros de poesía, Viaje de Argos y otros poemas, 1964, De la voz y el estío, 1966, y Lengua de vigía y memorando europeo, 1986.